Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de Hasbro, de Marvel Legends, a el Professor Charles Xavier en su modalidad o versión o atuendo de The Savage Land. Esta es la figura que viene en el Retro Card, como los clásicos, que es el cartón grande con una imagen aquí del profesor Javier, con este atuendo. Y la verdad, pues este está muy padre porque esta es una ropa que el vato usaba en las caricaturas de los noventas, que ahorita pues le están dando continuidad a la serie en X-Men 97, que pues tú sabes, ¿verdad? Si eres fan de los X-Men, pues los has visto y está muy padre, y ya la verdad yo como fan también pues ya no puedo esperar más para ver qué maravillas nos traen en esa segunda temporada. Pero bueno, entonces está muy padre esta figura, sobre todo por el sculpting y por la ropa, y porque finalmente, ¿verdad? Ya nos dan el traje clásico del profesor Charles Xavier en Savage Land. Y ahora está muy padre. Tienes un detallito en mi humilde opinión, pero igual, vamos para que lo veas. Ya sabes qué esperar, pues la articulación es, siento que tuvieron aquí una oportunidad que pudieron haber aprovechado, pero pues ni modo. Esperemos que en próximas versiones lo tomen en cuenta. No sé, igual esta es mi muy humilde opinión, y tú dime si estás de acuerdo conmigo o no. Muy bien, entonces ya sabemos que tienen ball joint, permite a Charles Xavier virar hacia arriba y hacia abajo tranquilamente, muy bien, puede pivotear hacia los lados. Tiene el clásico ball joint aquí, lo que es con su peg para el hombro, permite que pues, Charles Xavier pueda girar tranquilamente el hombro y el brazo contiguo también. Y obviamente pues hace la pose T clásica. Tiene corte aquí en el bíceps, tiene doble articulación, pero para mi gusto esto de aquí es lo que a mí no me gusta. Esto de aquí que está muy chiquitititito, como que se pierde la estética de que, ¿y su codo qué pedo? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Desapareció. Si lo pones de frente, pues igual, ¿verdad? Así como que, ¿qué pedo? Pero si lo pones de lado, oh Dios mío, le pasó algo al profesor Javier. Traigan un doctor. Pero no sé, digo, esa es mi opinión, no sé si estás de acuerdo. Digo, si esto para ti es un deal breaker, así que digas, sácate, ya no la quiero, ok, está bien, es tu decisión. A mí en lo personal, sí me incomoda un poco, pero dices, bueno, que pues lo pongo en ciertos ángulos, ciertas poses y ya como que no se ve tanto. Pero en fin, tiene igual, ya sabes, la articulación aquí del peg de bisagra en la muñeca. Y debo de decir algo muy cierto y que noté. En lo personal, no sé si tú te habías dado cuenta, bueno, supongo que sí. Cuando quitas los brazos, que ahorita vamos a ver, bueno, las manos, perdón, ellos tienen estas piececitas que siempre se caen y son una monserga y son una lata para encontrarlas, porque es muy tedioso de que se te olvida. Por ejemplo, a mí de repente se me olvida que tienen estas piecitas que se quitan, mira, ahí está. Y dices, maldita sea, cuando le cambias de brazo, ¡pum!, me sale volando. Pero noté lo siguiente, yo siempre me había preguntado por qué Hasbro, o en aquel entonces, en los años del siglo pasado, Toy Biz, cuando nos daban manos intercambiables, ¿por qué siempre dejaban esta pieza sin pintar? O sea, esto. Tú lo ponías y lo metías a esta pieza y se veía, así lo estoy volteando, así. O sea, se veía todo esto de aquí, el color piel, y cuando metías la pieza se veía así bien feo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no pintan esta pieza de color del antebrazo, bla, bla, del guante o lo que sea? Entonces ya dije, pues obviamente, pues por razones obvias de que ellos van a reciclar esta pieza y pues les da flojera, trabajo, dinero, whatever. Pero noté que en esta figura como que le pusieron un bordecito, no sé si lo alcanzas a observar, se ve un bordecito y ya no se ve la bendita piel esta. Entonces también esto debo de mencionarlo porque siento que es importante. Esto es, quiero decirlo de la manera más positiva posible y no suene sarcástico ni mucho menos. Pero esto es un gran avance. O sea, porque ya estéticamente hablando ya no se te pierde aquí la continuidad o la ilusión. Tú sabes que es un guante y pues es la parte del guante donde va enrollado
en el antebrazo. Entonces eso está muy padre, está muy chido. Ojalá lo continúen haciendo porque ya sabes que Hasbro de repente dice, muy bien, te voy a dar una figura bien chingona y después te voy a dar una figura que está toda reciclada y cállate porque la vas a comprar porque eres fan. Entonces ojalá ellos sigan haciendo esto de aquí en adelante porque la verdad sí está muy padre y pues yo me percaté y al quien haya tomado esa decisión, felicidades amigo, mereces un aumento. Muy bien, ya después de que comenté ese mini rant, aquí está lo que te digo, cuando lo pones de ciertos ángulos dices, oh, no, que le puso al codo de Charles Xavier, pero bueno. Entonces, la articulación con el no hacia abajo ya sabemos que pues aquí está un ab crunch, pero el clásico, el viejito, no el nuevo que tiene así como rotación. Aquí siento que fue una oportunidad perdida porque pues es Charles Xavier, goddammit, o sea, dale un poquito de articulación. Ok, yo entiendo, van a decir, vato, el güey no camina, o sea, el vato está en una silla de ruedas, pues no se puede inclinar, pero güey, el vato está precisamente por estar en una silla de ruedas, él tiene que inclinarse hacia enfrente y hacia atrás un chingo, porque él está en su bendito hover chair o en su silla de ruedas clásica. El vato tiene que hacerse hacia adelante, hacia atrás para impulsarse. O sea, sí necesita esta articulación. No sé por qué en esta figura, tal vez para meterle estética o algo, de que está el vato bien mamadón, bien cuadradote, lo hayan dejado de esa forma. Pero bueno, estoy ya rambling. Pero igual, está muy padre el sculpting, está muy bien hecho, todo el esculpido, o sea, de la ropa, el traje, todo. Vemos aquí pues atrás, perdón, se me fue la cámara, estaba viendo acá enfrente y no en la cámara. El sculpting y todo, aquí la marca, el logotipo de los X-Men, obviamente, branding. Y la verdad está muy padre, pero sí me hubiera gustado que esto tuviera un poquito más de ab crunch. Porque finalmente pues ya tú lo puedes poner el vato, digo, ya en Savage Land el vato sí camina. Entonces, ¿por qué no le diste un ab crunch decente como los demás figuras? Eso es donde yo digo, un paso enfrente, 23 para atrás. Pero bueno. Entonces, continuamos hacia abajo, pues tiene igual, ya sabes, su articulación en la cadera, tiene las patrullas que van hacia enfrente en un ángulo ahí está de 90 grados. Hacia atrás, pues no mucho porque la nacha le estorba. Tiene su corte de medio muslo superior para no romper con la estética de la figura. La articulación doble, que ya lo habíamos visto y también ya lo había... está viendo ya lo habíamos hablado y lo habíamos mencionado, que me parece que son los mismos pantalones que usan los ninjas. No los ninjas, sino lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí. El de Daredevil. Si no lo has visto el video, por aquí te lo dejo un link para que lo vayas y lo veas. Igual comenta el mismo detallito que te comenté acá arriba con el codo. No sé, se ve pues no natural, o sea, ¿me entiendes? De frente pues dices, Dios santo, se le cayó la rótula, necesita ahí una cirugía de reparación, que le pongan ahí una rodilla artificial, porque no más cómo se quedó, por eso no camina. No, o sea, digo, bueno, sí y no. Chiste malo. Pero digo, esto lo pueden arreglar, o sea, así como nos han dado otras figuras. Yo entiendo que pues, quieren ahí darle como que más movimiento de rango y todo, pero si no está roto, no lo arregles. O sea, ese tipo de articulaciones se ven raritas. Entonces, y rompen la estética porque veo, o sea, se ve así como que bien. Y aparece como bien plaquito. O sea, ¿sabes? Como que se me figura, como esos popotes que los estiras, que tiene el cuellito flexible. Así se me figura esto. O sea, yo digo, güey, tenías la rodilla ya nueva. Las viejitas, pónselo a este vato, que no se vea tan raro. Pero repito, esa es mi muy humilde opinión. Cuando lo pones así, pues se ve bien chido, porque está la estética, pero ya cuando lo pones caminando o flexionando, o en la pose de que está caminando ya mucho, ya sí se pierde, como que, oh Dios santo, se le encoge ahí la rodilla. Tiene corte hacia abajo de media bota y tiene pues su famoso ankle rocker y todo. Entonces está bien, está decentón. Lo que me gusta mucho es el sculpting de la cara, o sea, porque sí nos da el gatazo del Charles Xavier
de los cómics / caricatura. Entonces esto me gusta mucho porque finalmente ya, digo, yo ya tengo la posibilidad de posarlo como lo viste en el short, con el hover chair. Y también pues lo puedes poner en su otra sillita, si la tienes, si tuviste la oportunidad de comprar o de adquirir al otro Charles Xavier, el que venía en 2-pack, que venía Magneto con con Charles Xavier. Venía una silla de ruedas que es la de los X-Men. Aquí no la tengo, pensé que la tenía por aquí en la mano, pero no la tengo aquí en la mano. Pero bueno, ya la conoces, es una silla de ruedas tradicional. Ya se lo puedes poner a él para que también tengas un cambio de escenario, entonces está chido. Ahora, ¿qué viene este Charles Xavier con accesorios? Viene obviamente pues con cambio de manos porque dices, pues ok, ¿verdad? Ya nos dieron esta entrega, pues ahora dame más cosas. Viene con un cambio de manos que la verdad parece que son manos para pues trae estos puños que ya vimos, son los que trae puesto de facto. Ahí están muy bonitos, muy chidos. Igual, sin que se caigan los lentitos. Cositas estos de los guantes, ahí está. Entonces es esta mano que es como para sostener un arma o para las llantas de la silla de ruedas que ya no usa porque ya puede caminar. Entonces son este tipo de manos, son dos, una derecha y una izquierda. Y obviamente pues trae su otro cambio de manos en donde nos dan esta mano porque obviamente no puede faltar la de todo está bien amigo, nada, no te creas, es la del poder psíquico, como te hace a mí mis X-Men, donde manda su señal telequinética, telepática para mandarle a todos, decirle que le traigan unos churros de la tienda. Entonces está muy padre, la manilla está chida, porque también puedes dar señales de que adelante mis X-Men, hacia allá está la tienda. Y aparte también viene con el casco. El casco está muy chido, está bien chido, está en un color plateado, bien fregón. Muy similar al otro casco que nos dieron con el Charles Xavier que viene con el hover chair, pero este trae este efecto, ¿verdad? Así del el mensaje telepático. Está muy fregón que lo puedes poner y se lo puedes quitar, ¿verdad? Porque obviamente pues para que sea una pieza, tú lo puedes poner como gustes, así que apenas va a mandar el mensaje o ya manda el mensaje o está apenas a medio mensaje, no sé. Y lo que me llamó la atención es que en este casco también tiene atrás este mismo agujerito. Entonces yo quiero pensar que en un futuro nos van a dar un accesorio, es que de repente le hacen por ejemplo con Mystique, que viene la cara de una de los Hellfire Club. Entonces dice, bueno, ok, si no la compraste, te la cabeza para que se la cambies, se la pongas y ya cuando la adquieras el set, pues ahí está, ya tienes otra cara. Yo siento que van a hacer lo mismo con más adelante, que tal vez por ahí a alguien, a un villano de él, cercano a él, le vayan a dar port para ponérselo aquí y emular el efecto de el poder mental. Ahora, debo de decir que está muy chido porque no solamente se quedaron con el sculpting de afuera, está muy bien hecho, está muy padre. No se alcanza a ver bien el color plateado, aquí se ve en la cámara medio opaco, pero créeme, está bien brilloso. Pero adentro no se alcanza a ver, no se alcanza a percibir. Adentro también le hicieron el sculpting de lo que es está acolchado por dentro. Está bien padre ese detalle, me gustó. Porque igual se pudieron haber quedado nada más con el puro sculpting de afuera y ya, Ingesu, como este de aquí pues no tiene nada, es un casco, no tiene nada por dentro, está liso, pero no, tiene el sculpting adentro y la verdad se ve bien chido y se ve pues muy padre. A ver si puedo ver, al usar aquí un poquito, ahí está, ahí se alcanza a percibir mejor el sculpting adentro y la verdad está muy padre. Se les agradece, muchas gracias por ese lindo detalle del sculpting, porque pues igual, ¿verdad? Los fans nos damos cuenta. Muy bien, y pues puesto se ve así, se ve bien chido, se ve ya con su casquillo listo para andar mandando mensajes telepáticos ahí a todo mundo, de que, ahí te encargo salsa con machetos, porfa. Entonces, pues bien, esto ha sido el mini review de este personaje, que la verdad pues está muy, muy fregón, muy padre, y que ya hacía falta en nuestras colecciones, para tener un tipo de cambio, ¿correcto? Y bueno, antes de retirarme voy a hacer así una comparación rápida de otros
Charles Xavier que tengo. Aquí está enseguida del Charles Xavier de el hover chair que mencionaba hace un momento, el de la silla amarilla. El otro Charles Xavier que tiene el cuerpo ya reutilizado, bastantito de Hasbro, con el efecto telepático. Y la verdad, vamos a estar un poquito más para atrás el zoom. Ahí está. Para que los veas así como están en escala. Estos dos están altitos y está chaparrito. Y el uno old school, que la verdad sí me gusta. Vamos a poner aquí atrás, ¿no? Se va a caer este vato. Sí, vamos a acostarte porque tú no te puedes parar. Estás cansado. Y pues es el clásico de clásicos, es el de Toy Biz, me parece que era el Sentinel Wave, me parece, el Charles Xavier. Y la verdad, pues aquí vemos una comparativa, ¿verdad?, de cómo ha pasado los años, en cuanto a las figuras, su articulación, y todo lo que ya sabemos que pasa durante los cambios continuos en las compañías y sobre todo también dentro de la compañía como tal, como de juguetes, que dice, bueno, pero me voy a enfocar tanto en articulación, me voy a enfocar tanto en sculpting, me voy a enfocar en esto. Aquí vemos old school con lo actual. Entonces, espero que te haya gustado esta review. Ahí atrás el hover chair, para que lo veas ahí atrás. Que ahí viene a levantarlos, viene a darles un right. Entonces, espero que te haya gustado este review. Espero que te haya sido informativo. Y ya sabes, si te gustó lo que viste, te encargo por favor bastante tu like, tu suscripción y que compartas este video. Ya también aparte, dale clic a la campanita para que cada que suba un video te pueda llegar la notificación de que pues ya hay un video nuevo para que vengas a verlo a prisa. ¿Ok? Entonces recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye. To me, my X-Men.